En esta ocasión voy a explicarles en qué consiste la fase 2 de la materia de innovación. Van a tener que realizar, al igual que en la fase 1, pues su tabla de contenido, su portada, y aquí vemos de manera general los elementos que van a constituir la fase 2. Vamos a iniciar con objetivos del proyecto, objetivos particulares, las metas o fines, algo que se llama identificación de clientes, también estrategias para el desarrollo de esta fase e identificación de las necesidades de los clientes. Y por último, tabla de análisis. Aquí es importante algo que se llaman los apéndices, o mejor dicho, anexos. Aquí voy a hacer la corrección, serían anexos, que es voz del cliente y Pareto del diagrama de afinidad. Bien, recuerden que hemos estado trabajando en la fase 1 con el ejemplo de la necesidad o el problema del agua, de que se mojan los alumnos, y para ello se hizo todo lo que es la matriz de priorización de criterios, la matriz de priorización de concretos. Entonces, en esta fase 2, lo que fundamentalmente se trata de detectar la necesidad para evitar el contacto directo del agua de lluvia sobre la ropa y el cuerpo del estudiante. En su caso, ustedes pues va a ser detectar la necesidad que definieron en la fase 1. Y como objetivos particulares es identificar las necesidades generales de los usuarios del producto o del servicio. También identificar las necesidades particulares de esos usuarios y validar las necesidades particulares de los usuarios. En pocas palabras, estos objetivos van a ser muy similares independientemente del producto que van a trabajar. Entonces, aquí se trata de conocer de manera general qué es lo que quieren o qué es lo que desean mis clientes potenciales o los usuarios potenciales del producto, y también de manera específica qué es lo que quieren. ¿Para qué va a ser esto? ¿O qué es lo que se persigue? Pues conocer al menos el 70% de las necesidades generales de los usuarios y conocer de propia voz de estos clientes un 70% de las necesidades particulares. Y en el punto 1.3 lo que vamos a hacer es pues la representación gráfica, o aquí se hace la representación gráfica de los clientes en este caso del producto del impermeable, que fue el concreto ganador en la fase 1. En su caso ustedes lo pueden hacer de manera esquemática, como aparece aquí, o lo pueden hacer de manera narrativa, o sea, describiendo quiénes son sus clientes. Si lo hacen de manera esquemática, bueno, aquí los analistas pues propusieron como un diagrama de flujo, en donde en la última columna aparece usuario. Entonces es la manera como ellos identifican a su usuario. Y agregan pues aquí una parte narrativa en donde dicen que los impermeables, el producto impermeable, los clientes son identificados como los usuarios finales que aparecen en el diagrama anterior y son del tipo muchos útiles, cuya característica primordial es que representan un 80% de la cantidad total de clientes. Por lo anterior es importante señalar las características. Bien, entonces la parte del diagrama es opcional, si lo quieren poner o no, pero lo que sí deben de poner es la parte narrativa, que describan las características de sus clientes.
Y esto de muchos útiles, esto que aparece aquí de muchos útiles, se refiere a que van a describir las características del segmento más grande al que va dirigido su producto, porque sabemos que a lo mejor el producto lo pueden adquirir o lo pueden disfrutar varios segmentos. Cuando hablo de segmentos, pues son características específicas de los clientes. Pero aquí lo que me interesa es el segmento más grande. No todos los segmentos que, por ejemplo, niños, adolescentes, adultos. Habrá productos que digan, pues es que mi producto lo puede consumir cualquier persona. Me lo tendrían que sustentar aquí. ¿Por qué? Y lo que tendrán que agregar es la descripción de los clientes, que en este caso el ejemplo nos habla de un segmento de mercado que concretamente son estudiantes que acuden a instituciones de educación superior. Ustedes tendrán que describir su segmento, qué características tienen las personas que van a adquirir su producto. Las edades, si consideran que es valioso conocer las edades, el género o el sexo, lugares que frecuentan, estrato social, y bueno, aquí le incluyen una característica que es tipo de vestimenta, pues porque va asociada con el producto. Recuerden que aquí el producto es impermeables. Entonces, realmente las características que describan a sus clientes dependerá del equipo de analista que determine cuáles características agregan o cuáles no. La idea es que quede muy claro el perfil de su cliente y el perfil del cliente mucho útiles, o sea, el que generalmente va a adquirir su producto. Si decimos que es de igual proporción dos tipos de clientes, bueno, pues habrá que describir a los dos perfiles, no nada más uno. Enseguida van a hacer algo que se llaman estrategias para el desarrollo de esta fase. Este punto consiste en describir cómo van a realizar algo que se llama recolección de datos y específicamente voz del cliente, que es la técnica que van a utilizar aquí. No van a hacer encuestas. La técnica es entrevista directa, máximo 30 clientes potenciales que cumplan con las características que ya señalaron y mínimo 15. ¿Y en qué consiste la voz del cliente? La voz del cliente consiste en entrevistar, va a ser una entrevista no dirigida a los clientes, en este caso sería individual, cliente por cliente. El cliente puede ser potencial o real, que ya adquiera el producto, o potencial, que no conozca el producto. Y es una entrevista no dirigida en donde se busca, o el objetivo es conocer de voz del cliente, de viva voz del cliente, las características que debe de tener el producto ideal para el cliente y no tratar de inducirlo a las respuestas, sí motivarlo a que responda, que reflexione. Entonces es muy fácil la voz del cliente, simplemente le vas a preguntar si me puedes describir cuál sería el impermeable ideal para ti, cliente. Entonces, en cada uno de sus productos tendrán que preguntarle eso al cliente. Descríbeme o mencióname para ti cuál sería el servicio ideal de viajes turísticos. O
cliente, para ti, ¿cuál sería el producto ideal de un pan integral? Y así sucesivamente. Y cómo, antes de hacer esto, ¿cuáles son las estrategias que van a seguir? Aquí las van a describir las estrategias y, por ejemplo, estos analistas siguieron estas estrategias, que son utilizar un gafete identificador. Se sugiere utilizar vestimenta formal cuando se hace la entrevista, hacer una breve introducción de qué se pretende con esta investigación y obsequiar algún caramelo o agradecer su participación al entrevistado. Lo anterior, ¿para qué? Pues con la intención de que sea relevante lo que nos digan los clientes. ¿Cómo funciona la voz del cliente? Van a tener que recolectar las frases que ellos digan, ya sea que utilicen algún medio electrónico, como puede ser una grabadora de audio, que ya vienen incorporadas en sus celulares muchas veces esas grabadoras. Entonces hay que grabar todo lo que diga el entrevistado y obviamente pedir su autorización, decirle que si autoriza que se grabe sus comentarios. La otra es recolectar la información de manera manual. Esto es ir escribiendo las ideas de las características del producto ideal que señala el entrevistado. Y bueno, aquí en este ejemplo se presenta la tabla de algunas estadísticas generales, como la frecuencia de cuántos eran hombres, cuántos fueron mujeres y la edad promedio. Esto realmente es estadística general. Entonces, en este punto, en el 1.4, describimos esas estrategias. En el punto 1.5 o el elemento 1.5 tenemos identificación de las necesidades de los clientes. Y aquí es donde me voy a ir al apéndice 1 o al anexo 1, que es este. Este es el resultado después de haber realizado las entrevistas. Si se fijan, no me interesa saber quién lo dijo, simplemente me interesa saber sus respuestas, qué dijo, sus ideas, y las van a escribir o transcribir. Aquí la sugerencia es que utilicemos Excel, que se utilice Excel, y las van a transcribir tal como las dijo el cliente. Por ejemplo, aquí se entrevistaron a 30 clientes y se generaron 100 ideas. Y se pueden repetir las ideas. Entonces, aquí un cliente dijo diseño moderno, durabilidad, resistencia, tamaño adecuado, fácil de transportar, que sea ligero, que no sea caro, que sea calientito, que sea de colores discretos, que no permita pasar nada de agua, que sea fácil de portar cuando se carga, color discreto, etcétera, etcétera. Ustedes tendrán que registrar esas ideas. No importa que se repitan, y hay que transcribirlas tal como las dijo el cliente. Una vez que ya las recolectamos y las transcribimos, vamos a hacer algo que se llama diagrama de afinidad o voz del cliente codificada. ¿En qué consiste esto? Consiste en agrupar las ideas por afinidad. Esto lo logran pues asignando algún código a cada idea y lo van generando
conforme vayan leyendo las ideas, esto se sugiere que sea un trabajo en equipo de los analistas y van agrupando las ideas a alguna afinidad o algún header o encabezado, como viene aquí. En este caso ya se presenta el resultado de este análisis de afinidad o diagrama de afinidad. ¿Qué hizo el equipo de analistas? Pues dijo, todas estas ideas corresponden a material. Incluso se fueron más allá porque lo pusieron 1.1, 1.2 para todavía discriminar más que estas son como características del material, de durabilidad. Observen que todas estas ideas tienen que ver con durabilidad y resistencia. Y el 1.2 tiene que ver también con características del material, pero específicamente ligeros. Y por ejemplo el 1.3 habla de térmico o calientito. Entonces ustedes tendrán que agrupar las ideas por afinidad. En pocas palabras, esto es traducir el deseo del cliente a un requerimiento ya más específico, más técnico. Esto que dijo el cliente, ¿a qué se refiere? Ese es el encabezado, el header, y le van a poner un código. El código es útil pues porque les va a ayudar a ordenar. Conforme van haciendo este análisis, pues van leyendo cada idea, van formando su código y van diciendo, esta idea ya la codificamos, corresponde a calientito. Entonces le ponen el código de calientito. Y así lo van a hacer con todas las ideas, codificarlas. Una vez que ya están codificadas, van a hacer algo que se llama diagrama de Pareto. Y este diagrama de Pareto no es más que representar gráficamente la frecuencia de cada una de estas afinidades. ¿Qué es esto de frecuencia? Pues las veces que se repitió el material, las veces que se repitió apariencia, las veces que se repitió comodidad, las veces que se repitió la afinidad funcional, las veces que se repitió precio y así sucesivamente. Les sugiero que para la construcción del Pareto utilicen el recurso que aparece allí en su plataforma, que se va a llamar video de cómo realizar un Pareto. Obviamente hago la aclaración pues que está contextualizado a otro problema, pero lo que quiero que vean es el procedimiento a través del cual podemos hacer un Pareto utilizando Excel, que en el caso específico de nuestra materia, pues en el Pareto lo que vamos a observar serán las características más importantes. ¿Cuáles son estas características más importantes? Las de mayor frecuencia, las que se repiten con mayor frecuencia, que en este caso en específico fue material, apariencia y comodidad. Una vez que ya tenemos esto, me voy a regresar al contenido. Observen cómo aquí en la parte del documento yo presento una tabla o un resumen, lo que viene siendo mi tabla de frecuencias. Observen que aquí está el material y la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ustedes se van a dar cuenta cuando vean el video del Pareto que es necesario también agregar la frecuencia absoluta, porque esa la necesitamos para realizar el Pareto. Finalmente,
lo que necesitamos hacer ahora es el elemento 1.5.1 que se llama tabla de análisis. ¿En qué consiste esta tabla de análisis? Van a hacer una tabla como la que se muestra aquí, en donde van a poner en la primer columna la necesidad primaria, que en este caso corresponde al concreto que seleccionaron, que aquí es el impermeable. Después, en la segunda columna, van a poner la necesidad secundaria, que corresponde a los headers o encabezados, o sea, a la afinidad, que aquí dice material, apariencia, comodidad, funcional. En la tercera columna van a poner la necesidad terciaria. Esta necesidad terciaria es ya la traducción de lo que salió relevante. Que no se rompa, perdón, aquí una corrección, no es la traducción, es lo que dijo el cliente, que no se rompa, que no pese, que sea calientito. Lo más relevante de las ideas. Para hacer esta hoja de análisis, el Pareto nos va a servir para decidir cuáles necesidades secundarias son las que vamos a incluir. O sea, no vamos a incluir todas, solamente las que el Pareto nos diga. 3, 2 o 1, dependiendo de qué tan frecuentemente se presentó esa idea, esa necesidad. Entonces esas son las que van a aparecer aquí en mi hoja de análisis. En la columna tercera o terciaria, necesidad terciaria, es lo que dice el cliente. Y la cuarta columna que dice traducción es cómo entendemos eso que dice el cliente. En este caso, que no se rompa, la traducción es resistente. La quinta columna es unidad de medida. ¿Cómo medimos la resistencia? Aquí le estoy poniendo con unidades de fuerza. Y la última columna es el sensor. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la fuerza o la presión? En este caso presión, PSI, unidades de presión, un manómetro. Cuando la traducción nos da una característica cualitativa, tenemos que pensar en qué unidades vamos a utilizar para medir esa característica cualitativa, que puede ser escala de Likert, bueno, regular, malo, y qué instrumento, que puede ser un cuestionario, puede ser una observación, una guía de observación, puede ser una entrevista, etc. ¿Sí está claro? Esta es la hoja de análisis que tendrán que realizar y con eso termina la fase 2.